Vamos pues para allá. Cimentaciones. ¿Qué cosa es una cimentación? Antes que nada. Vamos a considerar a la cimentación como parte integral de nuestra subestructura. ¿Qué diferencia una subestructura de una superestructura? La superestructura va. Exactamente. Nada más. Cimentación es cualquier cosa que está bajo tierra. Superestructura es cualquier cosa que va encima de la cimentación. Pregunta: ¿un estacionamiento subterráneo es subestructura o es superestructura? Depende si va abajo. Es superestructura, ¿no? ¿Qué? ¿Un estacionamiento subterráneo es subestructura o es superestructura? ¿Super? Exactamente, es superestructura porque debajo va todavía la cimentación. Y también puede estar rodeado por la cimentación, pero el estacionamiento en sí mismo es superestructura. Cimentación, pues, es aquella parte de nuestras obras que transmite la carga de toda la estructura al suelo. Y ya. Si recibe una carga y la transmite al suelo, es cimentación, sin importar su forma, sin importar su tamaño, sin importar su colocación. La cimentación, por tanto, es la encargada de soportar todo el peso de la estructura y va a transferirlo a nuestro suelo de manera estable y segura. Debido a esto, la cimentación depende completamente de las características de nuestro suelo natural. No podemos diseñar una cimentación sin conocer el tipo de suelo ni la capacidad de carga del suelo. Y por ello, la cimentación es lo último que diseñamos en nuestra estructura. Literal, lo último. Y cuando hagamos memoria de cálculo, que lo vamos a ver ya en la próxima clase, vamos a ver que al contrario de lo que nos dice el sentido común, tenemos que comenzar a diseñar nuestra casa por el tejado. Diseñas la casa por el tejado. ¿Por qué? Cada uno de los elementos van a depender de los elementos que tienen encima. Y obviamente el techo es el que menos variables va a tener. Y a partir de ahí comenzamos a diseñar. Por tanto, necesitamos conocer todo sobre nuestra estructura antes de poder comenzar a trabajar con nuestra cimentación. Y al respecto, es necesario siempre hacer un análisis de mecánica de suelos. Nunca se ahorren en la mecánica de suelos, no tiene caso. Incluso 2 análisis de mecánica de suelos en un laboratorio universitario salen mucho más económicos que tener que pagar el seguro de que algo les falló en la construcción. Y hagan, yo les recomiendo, 3 análisis de mecánica de suelos por cada 100 metros cuadrados de terreno. Aproximadamente 1 cada 33 metros cuadrados de área. 33. Sí.
33, 34 metros, 30, 35 metros, promedio 33, porque eso les va a permitir conocer si van a tener tipos de suelo diferentes o no. Cuando su suelo es muy homogéneo, los resultados van a ser similares, pero donde no lo sea, van a tener problemas al momento de desplantar. Y el mínimo de sus problemas va a ser el tener asentamientos diferenciales. ¿Dónde se los van a encontrar mucho? En terreno que fue rellenado, porque el relleno no está compactado y depende del tipo de relleno que hayan hecho. No es lo mismo rellenar con escombro que rellenar con basura. Y una anécdota que me tocó a mí, aquí en Guadalajara tuvimos un edificio que tuvo que comenzar a construirse literal desde el techo hacia abajo, como arbolito de Navidad. Empezamos a cortar todo. ¿Por qué? Porque casualmente se construyó en un relleno que no se compactó. Y nos dimos cuenta que al poner la columna central donde íbamos a poner las instalaciones de emergencia del elevador, empezó a inclinarse y no llevábamos ni 2 pisos. El análisis de mecánica de suelos sí había estado correcto, porque encontró todas las capas importantes, pero nunca nos dimos cuenta que las 2 primeras capas estaban falseadas, en el sentido de que había sido rellenado con escombro y salió escombro y no lo vimos como escombro, lo vimos como jal compactada. No nos dimos cuenta. Finalmente, para poder construir ese edificio, que es un edificio alto, yo participé nada más en la cimentación del estacionamiento, pero lo que se terminó haciendo en el equipo constructor fue levantar la torre completa del cubo del elevador y las instalaciones y la escalera central de emergencia. Se desplantó en la parte de arriba una armadura, se puso una placa entera de acero y empezamos a descolgar los pisos. Y con eso se pudo controlar la inclinación de la torre mientras iba asentando el terreno, porque ya no podíamos demoler. Se tuvo que hacer, pero necesitamos controlar la inclinación. Y la única manera de controlar la inclinación era poniendo un contrapeso en la parte de arriba para poder controlar para dónde se iba la inclinación de la torre. Más o menos similar. Una vez que se construyó todo, se descolgaron todos los pisos, se asentó bien el terreno y la construcción quedó óptima. Como en ese terreno lo que va a gobernar es viento, no hay problema por sismo, pero sí nos sacó un susto al ver que se nos estaba desplomando la estructura. Y no nos habíamos dado cuenta de por qué. Pero se logró. Maravillas del equilibrio. Bueno, entonces, la cimentación se diseña de acuerdo a las características del suelo. No se diseña nunca al revés. No diseñamos la estructura con la capacidad de carga del suelo, porque entonces no construiríamos casi nada. Tenemos 2 tipos grandes de cimentaciones: la cimentación superficial y la profunda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerdan lo que pasaba con las columnas? Que teníamos una columna esbelta y una columna que no era esbelta. Exactamente lo mismo. Vamos a llamar cimentación superficial aquella que funcione transmitiendo directamente la carga vertical al suelo, sin importar qué tan gruesa sea. Una cimentación superficial, lo mismo mide 20 centímetros que 4 metros. Y en cambio, ¿qué es una cimentación profunda? Aquella en la que nosotros tenemos un elemento esbelto que transfiere la carga, pero no la transfiere
directamente al suelo, sino que la transmiten a las paredes. La cimentación profunda funciona por fricción. Si ustedes recuerdan la clase de introducción a la construcción y recursos de la construcción y similares, y en mecánica de suelos, hablamos sobre el ángulo de fricción interna del suelo. Si nosotros tenemos un ángulo de fricción lo suficientemente alto y adecuado, podemos hacer una cimentación profunda y transferir la carga a las paredes, no de manera vertical. Y esto me permite trabajar en terrenos arcillosos. Vamos a hablar de esto de todos modos más adelante en esta misma sesión. La cimentación va a ser superficial cuando transmite su carga de manera vertical. No hay rozamiento lateral. El criterio es que su anchura va a ser mayor, o si acaso, igual que su profundidad. Pero generalmente es mucho más ancha que profunda. Toda la cimentación superficial literalmente está apoyando la superestructura directo sobre el suelo. En cambio, la cimentación profunda es aquella que sea mucho más profunda que su ancho. No importa la profundidad, sino la relación de esbeltez. Porque yo puedo crear una cimentación profunda con pilotes que tienen 1 metro de profundo. Y 1 metro no es muy profundo. Tampoco es que los pilotes que hagan de 1 metro vayan a soportar mucha carga. Pero me dejan soportar, no sé, una pasarela encima de un arroyito sin mayor problema ni inconveniente. En cambio, ahí no podría utilizar una cimentación superficial porque eso significaría interrumpir el flujo del agua y no queremos que eso suceda. Cada uno lleva sus cosas, pero generalmente vamos a considerar que nuestras zapatas son cimentaciones superficiales, nuestros pilotes son cimentaciones profundas. No importa si son micropilotes, pilotes o piles. Y la zapata tampoco importa si es aislada, si es corrida o si es losa. Van a ser superficiales. Importantísimo. Ninguna edificación la podemos construir sobre terreno natural sin limpiar. Vamos a necesitar eliminar cualquier rastro de materia orgánica, sea vegetal, sea animal, sea lo que sea. ¿Por qué? Cuando se pudre, va a crear oquedades y va a crear asentamientos inerciales y puede crear un montón de cosas que no necesitamos tener en nuestro terreno. Toda la cimentación debe comenzar en un terreno limpio, seco y consolidado, aunque hay técnicas para construir en terrenos que no están secos ni en terrenos que no están consolidados, pero no tenemos técnicas para construir en terrenos que no estén limpios. Es completamente necesario construir en terreno limpio. La capa vegetal, porque generalmente es materia vegetal, puede lo mismo medir 10 centímetros que 2 metros. Pero cuando construimos en ciudades, generalmente nuestra capa vegetal anda por el orden de los 20 a 50 centímetros. Tomen ustedes en cuenta que las raíces del pasto común y corriente alcanzan unos 40 centímetros de profundo y nosotros tenemos que eliminarlos por completo. No podemos construir donde haya materia vegetal. Vamos a buscar nuestro primer terreno sólido. Y a partir de ahí es como vamos a comenzar a trabajar con lo demás. Desperdiciamos la materia orgánica, la tiramos, la usamos de abono, lo que sea, y comenzamos a desplantar sobre nuestro terreno firme, seco y consolidado. Y a partir de ese momento empieza a contar la mecánica de suelos.
Cuando ustedes comisionan a un laboratorio para que se les haga su estudio, ellos les van a decir aproximadamente en ese sondeo cuánto hubo de materia vegetal. Si su laboratorio les dice hubo 60 centímetros, por default 60 centímetros quitan. Oiga, Inge, ¿no es mucho? No, no es mucho. Van a desperdiciar mucho material orgánico. Y es mejor que lo desperdicien, crean. A partir de ahí van a encontrar un terreno seco, según el tipo de suelo, van a encontrarse, perdón, según el tipo de ciudad en el que estén, van a encontrarse el tipo de suelo. Ejemplo, en Jalisco, ¿qué tenemos? En Michoacán existe, no me digan que Michoacas, no. Lo que hay allá es un terreno arenoso, terreno arcilloso. Colima, ¿qué encuentran? Arenas. Puerto Vallarta, ¿qué se encuentra? Arenas. Monterrey, ¿qué se encuentra? Arenas. Arenas y piedra. En Toluca encontramos zonas arcillosas, pero encontramos mucho más arcillas en el Valle de México. Podemos encontrar arenas arcillosas, arenas limosas, que no son lo mismo, limos arcillosos, arcillas puras, piedra volcánica, depende de dónde estemos. Y cada uno de estos tipos de materiales va a soportarnos una carga. Todo eso se ve en mecánica de suelos. Si no lo han visto, prepárense, busquen un libro de mecánica de suelos. Yo creo que el Juárez Vadillo es el mejor. Es un libro viejo, pero está muy bien explicado. Y es prácticamente como la Biblia de la mecánica de suelos. De Limusa, debe estar aquí en la biblioteca. Aquí les gusta mucho Limusa. Bueno, recomendación. Ustedes van a hacer una propuesta de cimentación basada en el tipo de terreno, en el tipo de estructura que van a construir en su terreno. Uno sabe el tipo de estructuras a las que se dedica a construir. Si, por ejemplo, vamos a construir una casa, generalmente vamos a desplantar nuestra cimentación a 1 metro, 1,5 metros. Ponemos ahí la cimentación, porque raramente necesitamos una cimentación más grande de 2 metros. Si vamos a construir un edificio de 3, 4 pisos, vamos a desplantar nuestra cimentación de 3 a 4 metros. Si vamos a desplantar 10 o 12 pisos, vamos a desplantar a 10 o 12 metros, más o menos. Hay ciertos niveles, pero más o menos vayan pensando en 1 metro por piso y ya, para la propuesta. Y en ese caso, hagan ustedes un sondeo el doble de profundo de la cimentación propuesta. Si van a sondear a 4 metros, o más bien, si van a construir cimentación a 4 metros, ¿a qué profundidad van a sondear? 8. El doble. Si van a sondear a 8 metros, sondean a 16. Si van a desplantar a 1 metro, sondeen a 4. Que su mínimo de sondeo sea 4 metros. Muy probablemente su laboratorio de mecánica de materiales les diga, no, 4 metros no va a ser suficiente, déjame hacerte el análisis a 6 o a 8. Y ustedes confíen en ellos, ellos saben. A lo mejor les va a costar más caro, pero recuerden que la experiencia que ellos tienen puede salvarles a ustedes la vida. Y aquí les voy a contar una anécdota, porque a mí me encantan mis anécdotas. ¿De cuánto cuesta más o menos un sondeo? Desde 1,500 pesos lo encuentras. Ahorita, bueno, ya deben estar más caros, pero no te va a salir más de 3,000 pesos, según yo, un sondeo. Entonces, pagas 10,000 pesos de sondeos, 3 sondeos, y te vas a ahorrar como 40,000 pesos en reconstrucción de muros desplomados. Te conviene, te conviene. Bueno,
esta recomendación? Estaba trabajando yo en un laboratorio de ingeniería industrial y el proyecto original incluía un nivel de estacionamiento desplantado a 4 metros desde el nivel del suelo. Por tanto, hicimos el sondeo a 8 metros de profundidad, porque dijimos, vamos a hacerlo al doble para no tener problemas. Los del laboratorio se nos quedaron viendo así como diciendo, ¿seguro? ¿Nada más quieres sondear 8 metros? Sí, nada más 8 metros. Ok. Corte A, nos hacen el sondeo a 8 metros, nos dan los datos, nos dicen todo está bien, tienes esta capacidad de carga máxima, no hay mayor problema, reviso tu estructura con base en estos datos. Mi arquitecto vio los resultados y dijo, entonces alcanza a soportar un cambio en la estructura. Ok, hagamos un segundo nivel de estacionamiento. Y desplantamos a 8 metros el estacionamiento. Y no nos avisó al equipo que estábamos a cargo de la excavación. No nos avisó, para nosotros ya había terminado el trabajo y luego empiezan a escarbar con otro equipo. Como ya se había hecho el análisis de mecánica de suelos, porque el ARCI les dijo, no, ya hicimos el sistema de mecánica de suelos, todo está bien. ¿Seguro? Sí. Ok, y ellos no pidieron ver el análisis. ¿Para qué? Ya lo habíamos hecho. Escarbamos a 9 metros, escarbaron a 9 metros. ¿Qué creen que encontraron? Manto freático. De modo, la obra se tuvo que parar. Se tuvo que recalcular toda la cimentación. Se tuvo que recalcular la superestructura. Se tuvieron que recalcular los estacionamientos. Y ya no era tan simple como volver a rellenar para alcanzar el nivel anterior y desplantar a 4 metros. Porque una vez que tú quitas terreno, varías la capacidad de carga del terreno. Resultado, un año después, se pudo avanzar con la obra. Se tuvo que hacer un sistema de sustitución de suelo, se tuvo que poner muro pantalla, se tuvo que cambiar la cimentación a una cimentación muy profunda, no se pudieron poner los pilotes que estaban originalmente pensados porque se había encontrado el nivel freático y en ese caso los pilotes no iban a poder resistir el suelo. ¿Por qué? Porque ya nos había variado. Moraleja, no dejen que el ARCI haga cambios. Ellos son los responsables del diseño, pero nosotros somos los responsables de la construcción. Siempre revisen cualquier cosa. Imagínense lo que le costó a la constructora pagar todo el proyecto adicional. Sobre todo porque la afianzadora no quiso pagar la fianza. Y estábamos hablando de una fianza de casi 20 millones de pesos. Por eso se tardó tanto la continuación de la construcción. Porque hubo que llegar a arreglos, y hubo que pensar qué hacer, y hubo que pensar cómo, y hubo que conseguir financiamiento. Se construyó finalmente. A mí me tocó, de nueva cuenta, hacer la cimentación de la entrada de los camiones que iban a llegar ahí. Me tocó el caminito. Pero supe, porque las escuché, que había bombas trabajando para bajar el nivel freático.
porque si no, el estacionamiento inferior se iba completamente a saturar. La resistencia del terreno es la que nos va a gobernar el diseño de la cimentación. No sé por qué le puse el diseño del terreno, pero la resistencia del terreno es la que gobierna el diseño de la cimentación. Desplantar un piso no es en realidad mucho problema, a menos que tengas unas condiciones muy peculiares de construcción. Mientras más alta va a ser tu estructura, más peligro vas a tener de hundimientos. Pero existen lugares donde la gente se atreve a construir en pendientes altísimas. Lo que ahorita están viendo ustedes es la hermana ciudad de Guanajuato. Y si ven ustedes esta construcción, está aquí el marcador láser, es una casa de 66 metros cuadrados, hasta donde pude averiguar, que está en un terreno que tiene 60 grados de inclinación. ¿Cómo se atrevieron a construir ahí? No sé. ¿Cómo se atrevieron a comprar ahí? Tampoco lo sé. Pero la gente construyó ahí. Sé que este terreno es muy vertical porque aquí se alcanza a ver en esta zona una pequeña pendiente artificial. Eso es el funicular, no el teleférico, el funicular de la ciudad de Guanajuato, el cual tiene una inclinación de 70 grados. Está salvando prácticamente un desnivel de 150 metros. El día que tiemblen, se van a fracturar las columnas que le hicieron aquí a esta casa y se va a venir la casa al túnel que está acá abajo. ¿Sabes? Sí se puede. Sí se puede. Lo que no debes hacer es construir así. La idea, si ves también la imagen de abajo, tenemos un perfil que está inclinado, pero ya no está tan inclinado. ¿Qué hacemos en este caso? Recortamos terreno, sacamos terreno para desplantarnos debajo del nivel del terreno natural, no encima de. El problema es que arriba vamos a tener columnas y esas columnas están sujetas al efecto de pandeo cuando nosotros tengamos un sismo. Y esas columnas en particular, estas de acá arriba, no tienen muro, no tienen cortante, no tienen nada que les alivie los momentos de un sismo. Se van a fracturar. Yo sé que esas columnas se van a fracturar. ¿Cuándo? Eso sí ya no lo sé. Lo mismo puede ser mañana que dentro de un siglo, pero esas en un sismo se van a fracturar. Todo Guanajuato está condenado, muy condenado. Sí, y pues en Guanajuato prácticamente cualquier cosa te la prueban. Eso es lo peligroso. Entonces tú vas a ver algunas secciones de Guanajuato que tienen cimentación de pilotes de madera y encima tienen bloque de piedra y encima tienen más madera y luego tienen ladrillo y luego tienen concreto
y luego tienen, no sé, un palomar. El reglamento es palabra muerta. De hecho, pues de las calles, pues técnicamente nada más tienen dos, una que sube y una que baja. Mi chiste es que es una ciudad de primera, porque pues en segunda ya no sube el coche. Las calles de Forza Horizon 5 están mejor en el juego que en la vida real, y está Guanajuato representando hasta el último detalle. Es terrible, es la pesadilla de un ingeniero estructural. Y es el sueño de todo arquitecto, por cómo se ve. Yo creo que no sería ahí, ¿no? También, porque al fin y al cabo No sabemos qué va a pasar. Por fortuna, Guanajuato capital no está en zona sísmica. Pero hace poco quiero decir el año pasado, se presentó un sismo de 5 grados porque se hundió una mina abandonada y le sacó un susto a medio mundo. Y 5 grados aquí significa que un tráiler se cayó en un bache. Yo lo único que sé es que me dan miedo las estructuras de Guanajuato. Bueno, más que miedo, a mí me dan pánico. Soy ingeniero civil. No sé yo cómo se atreven a construir allá, pero es cierto. Bueno, regresando al tema, orografía y topografía del terreno. Esto nos va a permitir analizar el método de cimentación. Si tenemos cierta inclinación, es posible que nosotros cambiemos un pedazo del terreno por nuestra cimentación y nos basta simplemente hacerlo por niveles. Es un método fácil, relativamente sencillo y nos permite trabajar con una superestructura. No es necesario que nuestros desniveles sean muy grandes. Si yo tengo un desnivel de 5 metros en 20 metros de fondo, por ejemplo, me basta con desplantar, rellenar la primera parte, digamos, ¿qué dije? 20 metros, 10 metros, rellenamos 10 metros y escarbamos para nivelar 3 metros y volvemos a nivelar. Hacemos una plataforma. Y entonces perfectamente va a aguantar nuestra cimentación. O podemos ir desplantando en secciones. Hago una cimentación a 2 metros y medio, luego otra a 2 metros y medio, luego otra a 2 metros y medio. Y en vez de dividir a 10 metros, lo estoy haciendo, digamos, a 5, a 10 y el resto. Y con eso yo puedo ir jugando con mis estructuras. Así es como se construye cuando tienes cerros. Bajas la cantidad de terreno de un lado para completar la pared de otro, el talud en otro lado, y luego vuelves a escarbar y mantienes paredes a los lados que son las que te van a soportar la estructura contra los movimientos laterales. Lo que está ahí no tiene restricción contra el movimiento lateral. Eso es lo que me preocupa. También es posible que nosotros podamos utilizar una cimentación superficial en un punto, pero tengamos que emplear una cimentación profunda en otro punto para controlar. O puede ser que no necesitemos cambiar nuestro sistema y todo sea cimentación profunda o que todo sea cimentación superficial. Depende del tipo de terreno que tengamos. Hablando de cimentaciones, nosotros tenemos tipos básicos de cimentación. El más común que nosotros utilizamos es la zapata aislada. Básicamente tenemos un bloque de concreto en el cual vamos a poner una plantilla de acero para disipar nuestras fuerzas de tensión. A esa plantilla de acero le vamos a amarrar una pequeña columna corta a la que llamamos dado de penetración. Encima del dado de penetración vamos a desplantar una columna.
Esto lo hacemos cuando tenemos cargas relativamente cortas y tenemos terrenos relativamente homogéneos. ¿Cuál es el problema? Que no podemos controlar la capacidad de carga del terreno y es probable que se nos vaya a hundir una parte más que la otra. Raro, pero sucede. Y cuando digo raro, estamos utilizando el término matemático, donde raro significa 5% de las veces o menos. De cada 100 construcciones que haya, 5 van a tener problemas. A lo mejor 6, a lo mejor 4. No sabemos. Pero las zapatas aisladas son muy fáciles de construir y también muy fáciles de calcular. Luego tenemos la viga de cimentación o la zapata corrida, que básicamente es tomar una zapata y extenderla en un eje. Listo. Ventajas. Pues primero que nada va a ser más estable, porque va a poder transmitir las flexiones al suelo a lo largo de todo el eje. Desventajas, cuesta más porque requiere más material. Todavía podemos extender más el concepto. Si tenemos una zapata corrida y la extendemos no solo a lo largo, sino a lo ancho, obtenemos una losa de cimentación. Ventaja de la losa de cimentación: es muy fácil de construir. En esencia, estamos construyendo una losa de entrepiso, pero la estamos poniendo en el suelo. Secciones muy breves, 20 centímetros de profundo, 40 centímetros de profundo, medio metro a lo sumo. Se construye muy rápido porque nos basta solicitar unos cuantos miles de trompos de concreto, porque necesita mucho, pero lo construimos rápido. Y ahí vamos a desplantar en las esquinas nuestras columnas o nuestros muros y vámonos. No recomiendo yo las losas de cimentación para casas que tengan más de un piso. Un piso. Solo para un piso. Yo no las pongo en 2 pisos. Hay desarmados que sí, yo no. Me gusta la cimentación. Losa de cimentación. Porque no puedes controlar la flexión del terreno. Algo más de un piso o algo grande Si vas a construir 2 pisos, mejor mete zapatas corridas. Te conviene más. Quizá incluso te va a salir más barato. Curioso, porque puedo decir que un firme es una losa de cimentación. Pero en realidad no es así. La losa de cimentación tiene sus aplicaciones y no es para cualquier cosa. Lo que normalmente hacemos nosotros es mezclar nuestras zapatas. Podemos construir nuestras zapatas aisladas y construirle unas pequeñas vigas o dalas de cimentación y las convertimos en zapatas corridas. Ocupa mucho menos material y ya las podemos colocar en los extremos, en las medianeras, en las esquinas de nuestro terreno. Ventajas: pues consume menos material, sobre todo, es más segura. Desventajas: nos toma más trabajo construir porque necesitamos escarbar más. También tenemos que centrar bien dónde van a estar nuestras columnas y nuestros dados de penetración. Pro tip: si ustedes construyen una zapata medianera que va a tener una excentricidad, porque tenemos que construirla justo al borde de nuestro lote, porque si no vamos a desperdiciar terreno, la zapata que va a estar del otro lado va a ser exactamente igual, pero opuesta. La zapata medianera la utilizamos cuando tenemos otra construcción detrás. Sí, es el lindero, pues. La construimos a medianera porque literalmente viene a la mitad. Esperemos que la construcción que se haga del otro lado sea igual.
para nosotros poder controlar la flexión. Lo podemos ver cuando nosotros construyamos y si de pronto encontramos dónde está la cimentación del otro y vemos que es una cimentación corrida, pues mejor hacemos el cálculo para que sea una cimentación corrida. Si encontramos que usó zapatas aisladas, le ponemos mejor zapatas aisladas para que la flexión del terreno sea más fácil, sea mejor. ¿Okay? Pues por eso tenemos que revisar todo y podemos hacerle cambios de último minuto a nuestra obra. Hay que tener siempre ese cuidado. A propósito, el diseño de la cimentación tiene que pensarse a futuro. Si ustedes van a construirle a su cliente una casa de un piso, pregúntenle si quiere construir después 2. Porque si va a construir 2, métanle cimentación directo para 2. Si van a construir 3 pisos o 2,5, pónganle ahí la cimentación para los 2,5 y los 3 pisos. No va a haber gran diferencia de costo entre construir para un piso o para 2. El área de la zapata no va a ser tan diferente. Pero créanme, es mucho más fácil construir desde el principio estas zapatas que tener que escarbar por abajo, poner una pantalla y poner una plantilla de cimentación, poner un pilote para quitar el peso extra. Entonces, si usan una losa de cimentación y no sé, se tienen 4 pisos más, ¿qué pasa? La losa de cimentación se va a fracturar. Literal, se va a fracturar. ¿Dónde? En las orillas, donde cargas el peso. No tienes forma de controlar el peso en las orillas. Y en las orillas es donde estás cargando el peso. Si no alcanzas a disipar el terreno, la fuerza en el terreno se va a fracturar. Por eso es preferible poner mejor zapatas corridas. En cambio, si tu terreno es muy malo, por ejemplo, un terreno arcilloso, quizás sea preferible poner la losa de cimentación porque vas a hacer que la losa flote, pero sabes que no vas a poder ponerle una superestructura muy fuerte. 2 pisos a lo sumo, de preferencia 1. Generalmente usamos la losa de cimentación cuando tenemos una bodega, un supermercado, algo que necesita gran capacidad de carga en el piso, pero que no tiene nada de superestructura. Si el suelo es roca, mejor pones mejor zapatas corridas. O mejor aún, zapatas aisladas, porque no necesitas tanto. El problema es cuando tienes una baja. Una casa de un piso ya está construida, pero eso es que no tiene ni siquiera como plan, no tiene nada hasta la obra casual. ¿Ahí qué es lo que se tiene que hacer? ¿Escalar o qué? Sí, vas a tener que escarbar, vas a tener que poner columnas y muy probablemente, porque no tengas una cimentación firme, vas a tener que poner un pilote. Vamos a ver esa técnica. Va a salir caro, pero no es tan caro como tener que tumbar todo. Ahí, por ejemplo, te bastaría con apuntalar la zona donde vas a colocar tu columna y escarbas, voy a suponer 4 metros. Voy a colocar un pilote que va a ser una armadura de hacer un castillo grande, armado en sitio, y voy a colocarle poco a poco concreto. Y encima construyo la columna, le voy a poner su dado de penetración, pongo la columna y amarro la parte de arriba y sigo, normal. ¿Nada más estaba en la parte de las columnas? Sí, solo donde van a ser las columnas. Ahí literalmente vamos a construir pilotes. No podemos hacer más. Y es relativamente caro. Pero depende también de cómo lo hicieron. Porque hay algunas cosas que lo hizo el Mike, como Dios debía entender, y lo tienes que tumbar. Y obviamente se va a enojar el dueño del terreno. Pero si tanto que gasté, pues mi hijo, es que lo hiciste mal, ¿qué quieres que te diga? Si quieres te construyo encima, pero no te garantizo que ahorita pase el camión y se caiga.
O le metemos un poquito y estamos seguros, tú dirás. Y pues terminas escarbando. Generalmente no van a terminar, cuando le dices eso a la gente, no va a querer escarbar tanto. Y a lo más que vas a hacer es escarbarle 2 metros y vas a poner un castillo corrido, ni siquiera vas a ponerle como si fuera un piloto, pero peor es nada. Sí, pues ya menos le generas un poco de aporte a la estabilidad. Ya estabilizas ahí. Hablando de cimentaciones superficiales, generalmente, como lo vemos aquí en la imagen, tiene una profundidad de entre 30 centímetros y 4 metros. Y tenemos 5 tipos principales de cimentaciones. La ciclópea, la aislada, la corrida, la combinada y la losa de cimentación. La cimentación ciclópea es la cimentación tradicional. Ya no se hace. Aunque ya no se hace, la seguimos poniendo en los planos de permiso. ¿Por qué? Porque nos permite identificar qué es cimentación y qué es muro. Nada más. Ya no lo construimos así, pero lo seguimos representando así. No es lo mismo la representación que la realidad, apréndase. Las zapatas aisladas, corridas y combinadas y la losa de cimentación, todas llevan acero de refuerzo. Ninguna cimentación ciclópea lleva acero de refuerzo. La ciclópea es la única que no lleva acero de refuerzo. ¿Por qué? Porque es la única de mampostería. Y si recuerdan, la mampostería no tiene espacio para que nosotros podamos poner refuerzos. Porque los elementos son irregulares o son regulares pero sólidos. Ahora bien, normalmente la cimentación tradicional que se hacía con piedra rasa. Ya no la hacemos con piedra rasa, aunque todavía hay gente que lo hace con piedra rasa, sobre todo fuera de las áreas metropolitanas. Lo que ya podemos utilizar nosotros en contraprestación son bloques para cimentación. Básicamente son ladrillos de alta resistencia. Ventajas, pues ya podemos ponerle un tamaño regular. Hay ladrillos de cimentación de 40 por 20 por 20, 40 por 40 por 20, 40 por 30 por 20, 40 por 40 por 40, según cuál sea el fabricante que nos los dé. Entonces, podemos hacer una cimentación de buen tamaño. Son también bloques que nos permiten resistir buenas cantidades de presión. Generalmente 200-250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que pueden ser suficientes para nuestras cargas. De hecho, la mayor parte son suficientes. Y son relativamente ligeros, porque si lo hiciéramos con el puro concreto, va a ser sumamente pesado. ¿Para qué utilizamos estos bloques? Para cuando tenemos estructuras ligeras. ¿Qué consideramos una estructura ligera? 2 pisos o menos. Esta cimentación ciclópea generalmente la representamos de esta manera. La parte de abajo es irregular. Y técnicamente si lo hiciéramos con piedra brasa, o con cantera, o con basalto, o con lo que se nos antoje, deberíamos unirlo con mortero o con pasta. Nadie le pone la pura pasta porque es muy caro. Lo hacemos con mortero, que es pasta con arena fina. La idea es rellenar las oquedades de las piedras, pero como es completamente irregular, no podemos controlar la extrusión de estos elementos. La
cimentación ciclópea de piedra blasa falla por aplastamiento. Literalmente va a empujar la piedra. Y encima de nuestra cimentación, nosotros tenemos que poner una viga de desplante o una viga de amarre. Esta viga es la que va a sostener la estructura y va a transmitir la carga al suelo. Si nosotros construimos, en vez de piedra brasa, un bloque, básicamente podemos conectar los bloques con escalerilla o con varilla y entonces podemos construir una losa, una zapata. Y una zapata es más efectiva. Con piedra brasa está en desuso. Pero ustedes pueden construirla con bloque o con suelo cemento. ¿Cómo se hace el suelo cemento? Mezclamos una parte de cemento con 3, 4, hasta 8 partes según la resistencia del suelo y lo colamos. Tenemos la gran ventaja de que reutilizamos el material y nos sale más económico. Pero el suelo cemento no es tan eficiente. Así que no voy a hacer una cimentación de suelo cemento para desplantar un edificio de 4 pisos. Pero no tengo ningún problema para ponérselo a un edificio de una planta. ¿Suelo cemento hasta cuántas plantas? En la práctica puede soportar hasta 3. En la práctica yo nada más recomiendo 1 porque vamos a tener problemas de resistencia. A menos que le pongas varilla de acero. Es que sí puedes. Todo es cosa de hacer bien el cálculo. Pero yo no lo recomiendo porque los albañiles luego hacen cada cosa. Y no vas a estar detrás de ellos todo el día. Cuando hacemos cimentación ciclópea o cimentación con suelo cemento, es cuando tenemos un suelo particularmente duro. Y la técnica para encontrar el suelo duro no es arrojar un pico y ver hasta dónde se entierra, ni es darle un taconazo y ver hasta dónde se entierra. Es preguntarle al que hace el laboratorio de mecánica de materiales qué tan duro es. Tip. En mis tiempos había una técnica para probar la resistencia del suelo que consistía en poner una mesa cuadrada de patas delgaditas, cuadradas, tubulares, e irle poniendo encima sacos de cemento y revisar qué tanto se hundía. Si se hundía mucho, pues el terreno era muy pobre y hacías más gruesa la cimentación. Si no se hundía nada, el terreno era duro y podías construir una cimentación más delgada. Por supuesto, esa técnica tradicional ya no se usa. Pero es funcional, Si quieres probar rápido y estás ahí en el rancho en Morinaga y te sale más caro ir el laboratorista y lo único que vas a hacer es construir un pisito para el jacal, agarra la mesa y ponle unos sacos de cemento y vámonos. Y ves qué tanto se hunde. Sirve para saber más o menos cuánto. Pero obviamente con esa técnica no vas a desplantar el Hotel Río ni la Torre Latinoamericana. No. Pero lo que funcionaba, funcionaba. Durante años se hizo. Pero entonces llegó el Inge Juárez Vadillo y nos demostró que estábamos equivocados. Bueno. Zapatas aisladas. ¿Cómo se hacen las zapatas aisladas? Básicamente así. Nosotros tenemos un elemento puntual. Ejemplo, una columna. Esta tiene que apoyarse en el centro de nuestra zapata, generalmente. Si tenemos espacio. ¿Dónde no tenemos espacio? En los linderos. Por eso hacemos una zapata medianera. Y en las esquinas.
pero habitualmente ya no construimos en las esquinas de un terreno porque tenemos restricciones al frente y al fondo. Idealmente deberíamos construir zapatas redondas, pero es complicado construir zapatas redondas porque transmiten la carga en 360 grados. La zapata cuadrada tiene el problema de que ante una inclinación va a ser una fuerza cortante en ese extremo. La zapata redonda la va a transmitir de manera constante, la transmite mucho mejor al suelo. De hecho, el gran problema de las ecuaciones de mecánica de suelos es que estamos utilizando una integral triple porque tenemos que transmitir coordenadas esféricas a coordenadas cilíndricas y coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Y es sumamente complejo. Tan complejo que cuando yo intenté hacerlo para ganarme puntos con el profesor de Mecánica de Suelos 2, me tomó una semana. Y lo que es peor es que fue el único ñoño que lo resolvió. Necesitaba desesperadamente esos puntos para pasar. Pero sí, fue horrible. Todavía debo tener los cálculos por algún lado. Lo resolví como en 6 hojas. Es complicado. La zapata cuadrada, en cambio, es facilísima. Básicamente sacan un área. Lo vamos a ver si todo sale bien la próxima clase. Si no, lo vemos un poquito después. Pero lo vamos a ver. La zapata tiene que ser maciza. Y cuando me refiero maciza, me refiero a que no va a estar hecha en pedazos. No voy a hacer media zapata un día y la media zapata en el otro lado. Tiene que ser completa. La otra alternativa es decir que va a ser maciza, en el sentido de que le voy a poner concreto de súper alta resistencia. No, tampoco. Generalmente vamos a utilizar un concreto de 200 a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es un concreto que podemos hacer nosotros en obra. Es más, el MAI casi siempre te lo va a hacer con la proporción 3-2-1 para que le salga 200 kilos. Y ya vimos por el método Abrams que esa proporción de 3-2-1 generalmente nos anda dando unos 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, así que aguanta muy bien. Lo que sí tiene que llevar es armadura de acero. Y esta armadura de acero tiene que llevar varilla, que generalmente va a ser del número 3 o del número 4. Lo vamos a calcular. No se requiere un acero especialmente grueso, porque lo vamos a estar utilizando en una sección relativamente amplia. Y además ya está en el suelo, no tiene que flexionar mucho. Lo que sí va a ser armadura cruzada. Vamos a tener una separación de entre 15 y 30 centímetros entre varilla y varilla. Generalmente vamos a estar metiendo la varilla a cada 20 centímetros. La mayor parte de las zapatas que ustedes van a terminar construyendo, casi estoy dispuesto a apostarme algo, a que van a ser zapatas de 1 metro que van a llevar varilla cada 20 centímetros. Porque es lo conveniente. No porque no se pueda, sino porque a veces resulta que tienen que poner la varilla a 21 centímetros o a 22 centímetros. No, pues se la pongo de una vez a 20 para que sea más fácil de calcular. Y tampoco voy a andar construyendo una zapata de 98 centímetros por 98 centímetros. Una vez la hago de a metro, porque entonces me caben las varillas de 20. Cosas de esas. Y aquí vamos a construir con una plantilla de concreto. ¿Para qué nos sirve la plantilla?
para nivelar el terreno. Y esta plantilla no tiene que ser de material fuerte. Podemos hacer una plantilla de concreto pobre, 50 kilos sobre centímetro cuadrado. Y podemos hacer nuestra plantilla incluso con tabique roto. Es que no tiene que soportar nada en realidad. Sí soporta, pero en la práctica no es relevante. Lo que hacemos es dejar liso el terreno que escarbamos para encima colocar nuestra zapata. Digamos que es como ponerle un plástico antes de hincar todo lo demás. Y de hecho, qué bueno que me acuerdo de plásticos, es muy conveniente que si ustedes van a hacer unas zapatas, le pongan un geotextil. Un plástico, una lona, geotextil aislada, polipropileno, polietileno, que impida que el agua suba por su columna. Es esencialmente impermeabilizar su terreno, pero sin tener que poner impermeabilizante. Es mucho más fácil ponerlo. El geotextil sale muy barato y da exactamente la misma función. Se pegan las orillas, lo hacerlo una sola tira y vámonos. Listo. La alternativa es impermeabilizar las paredes y pues el impermeabilizante se desgasta y el polietileno tarda mucho en desgastarse. Y ya que se desgasta, pues prácticamente su estructura también se desgastó, entonces no hay problema. Para evitar que nuestro acero se corroa, la cimentación no debe llevar cal y no debe estar en contacto con el suelo. Por tanto, tenemos que poner unos separadores. Al MAI le gusta poner de separador una piedra. Lo único que tiene que hacer es poner 5 centímetros de concreto entre la varilla y la plantilla. Da lo mismo si es una piedra o si es un separador caro de plástico. Y por separador caro de plástico quiero decir que cada separador cuesta como 2 pesos. La piedra es gratis. El MAI pone sus piedritas, pone encima sus varillas y vámonos. He visto algunos desalmados que le ponen hasta tapas de la coca. O sea, da lo mismo. No es tan relevante la unión entre el suelo y la zapata. De hecho, es como si estuviera flotando, está apoyada encima. No pasa nada. Lo importante es que no tengamos un acero que se nos vaya a corroer. En la imagen también ustedes van a estar viendo algunos detallitos. Aquí, en este caso, tenemos esto, que es nuestro dado. Todo esto. Aquí es donde vamos a apoyar nuestra columna. El dado de penetración es esencialmente una columna corta y lo calculamos como si fuera una columna corta. De hecho, es la columna más corta que nos vamos a encontrar. Como columna corta que es, falla por aplastamiento, pero no vamos a tener problema porque va a estar encerrada en el resto de la cimentación. Y eso es lo que nos va a permitir transferir las cargas laterales y va a hacer que no se rompa. Este dado va a estar amarrado a la parrilla que tenemos en la parte de abajo. Pero amarrado significa que le vamos a poner estribos, tal como estos que tenemos aquí arriba. En la parte de abajo, por ahí se alcanzan a apreciar. Le van a hacer estribitos mínimos. No es que vayan a ser muy grandes. Su función es simplemente transferir carga de la columna a la zapata. Es el elemento intermedio. Y ya. Aquí nosotros sí tenemos que utilizar diámetros de varilla relativamente grandes. Varilla del 5, varilla del 6. En lugar de la varilla chiquita del 3 o del 4 que utilizamos para la parrilla. Pero si podemos evitarlo,
usemos las varillas en mayor número. Como esta zapata, estas son varillas de número 4 y tengo 5 por cada lado, porque resultaba más conveniente que utilizar varilla del 12 en cada extremo. Todo es conveniencia. Obviamente, si yo le pongo varilla del 12, eso no se va a corroer nunca. Pero también quiero ver poniendo unos pedazos de varilla del 12 ahí. Es que entonces no vas a tener a dónde anclar el resto de la estructura. Y nos interesa que se pueda anclar bien. Y anclar la columna significa que a este lado de penetración lo vamos a conectar con alambre recursivo. No lleva soldadura. ¿Okay? Diferente cuando nosotros tenemos una zapata corrida. ¿Para qué usamos las zapatas corridas? Para sostener columnas y muros. Generalmente, muros. Generalmente, muros de mampostería. Dependiendo del peso que vayamos a cargar al muro, va a ser el espesor de la zapata. Aquí en las dos imágenes que tenemos, en la parte de arriba tengo una zapata bloque roto. Esta, acá arriba. Es mampostería de toda la vida común y corriente. Ahí el MAI le puso lo que pudo, porque lo único que iba a hacer ahí es sostener un pedazo de barda perimetral. Ni siquiera es muy gruesa. Esa es una cimentación como de 30 centímetros de profundo. Y encima va a llevar una gala de desplante. En la foto de abajo, aquí el MAI ya está poniendo la gala de desplante, ya puso la cimentación, está poniendo la cimbra, ya amarró árboles, porque la casa no va a ser muy grande y no necesita gran cantidad de acero. Como la cimentación es tan poco profunda, es porque no va a llevar gran carga. Y como no lleva gran carga, no tiene grandes problemas a flexión, ni a compresión, ni a nada. Apuesto a que una casa de un piso les basta a mucha gente. Mucha gente puede vivir perfectamente en una casa de un solo piso siempre y cuando sea larga. Haz una casa que mide 6 metros de frente, pero mide 20 de profundo, no necesitas 2 pisos. El ancho. Tu casa, por cierto, está fuera de norma, Zapopan. Tu casa está fuera de norma. Porque tiene que tener al menos, desde la última edición del plano, de obras públicas, del manual de obras públicas, tiene que tener al menos 6 metros de frente. Entonces ya está fuera de norma. Pero tiene una razón de ser. Había lugares en los que estaban haciendo casas de 3,5 metros. Y dices, no, ¿sabes qué? 3,5 metros, si yo me estiro, salgo por los dos lados al mismo tiempo. No. Y eso ya era ridículo, se cambió. Aquí en el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, fue para evitar casas muy pequeñas. Entonces, el tamaño mínimo en Zapopan es de 6 por 15. No puedes ya vender un lote que sea de menos de 6 por 15. Hay que revisar cada reglamento de construcción.
En Zacatecas todavía los lotes pueden ser de 5 metros. Pero en Fresnillo, el lote mínimo tiene que ser de 5.5. Entonces, cada lugar tiene su reglamento. Entonces, nosotros vamos a recibir cargas lineales a través de nuestro muro. ¿Qué significa una carga lineal? Carga exclusivamente vertical, sin excentricidades. La idea no es transmitirle un momento flector, pero va a transmitir un momento flector. ¿Por qué? Porque lo que le construyamos encima va a estar cargado para un lado y por tanto nos va a flexionar nuestra estructura. Y nosotros tenemos que prepararlas para que contrarresten este momento flector. Y eso lo hacemos simplemente metiendo más profundidad. Porque entonces el terreno natural nos va a ayudar a contrarrestar el momento flector. Todas estas cimentaciones tienen una gran longitud comparado con su sección transversal. ¿Qué tanto es gran longitud? Pues mira, si la sección transversal son 30 centímetros y tengo 6 metros, sí, creo que es una longitud mayor. Utilizamos las zapatas corridas cuando vamos a tener muros de carga. Si nosotros llegáramos a tener un muro pantalla, un muro tapón, no un muro pantalla, un muro pantalla es una cimentación profunda. Un muro tapón, lo único que necesita es una plantilla para que no se hunda, porque no tiene que resistir peso. ¿Quién es el que resiste el peso? La trave de arriba. Nosotros, cuando construimos un muro, generalmente lo construimos para carga, no siempre para cortante, no siempre va a ser sísmico, pero siempre va a estar sosteniendo una carga que va a ser el piso de arriba. Vamos a ayudarle a nuestra trave a bajar el peso. Y en este caso, tenemos que tener una cimentación más fuerte. Muro de carga va a ser siempre un muro de ladrillo sólido. Si tenemos un muro de ladrillo hueco, generalmente lo consideramos tapón, igual que si tuviéramos un muro de celosía. ¿Okay? También vamos a poner una zapata corrida si tenemos muchas columnas. Un terreno con relativamente baja capacidad de carga, que tenga columnas relativamente próximas. Si es nada más un muro perimetral, por ejemplo, y sabemos que tenemos un terreno malo, las columnas van a estar cada 2 metros. Si tenemos un terreno bueno, van a estar cada 4 metros. Si tenemos un terreno excelente, van a estar cada 6 metros. Generalmente las dejamos cada 5 metros. Y les ponemos sus columnas para sostener. Y en la parte de abajo sigue teniendo su ala de cimentación. Depende de qué tipo de terreno vayamos a utilizar. Las zapatas que pongamos en nuestro lindero, la zapata medianera, tiene que soportar las cargas de manera excéntrica. Siempre va a estar colocado al borde del terreno. Y en este caso tenemos que dejarle una protección mayor contra la excentricidad. Y en este caso lo que hacemos es, si vamos a hacer una construcción que va a soportar carga, donde pongo una zapata excéntrica, pongo en espejo otra zapata excéntrica del otro lado. Todo en espejo. Siempre y cuando no sean muy grandes las distancias. Si voy a poner una zapata excéntrica a 100 metros de distancia de la otra, no va a servir. Ahí voy a necesitar antes otras columnas. Y con la otra columna es como voy a contrarrestar la excentricidad. Diferente cuando tenemos una losa de cimentación. En este caso, lo que tenemos es literal
una losa de techo o una losa de entrepiso colocada en el suelo. Es facilísimo de calcular. Son las mismas fórmulas que una losa de entrepiso. La única diferencia es que va a estar apoyada en el suelo. Es simplemente una placa de concreto monolítico que lleva varilla a todo lo largo y ancho. Si ustedes observan esta figura, básicamente nosotros tenemos un entramado y tenemos una que otra varilla que sobresale. Esas varillas que sobresalen es donde vamos a colgar, por decirlo de alguna manera, nuestros muros. Cuando construimos con una losa de cimentación, generalmente vamos a utilizar tabique hueco porque no va a soportar grandes pesos. Primero, porque la losa misma no va a soportar grandes pesos a flexión. Y segundo, porque los apoyos que le vaya a poner no van a poder soportar gran peso porque van a perforar los extremos donde nosotros apoyamos. ¿En qué tipo de terrenos utilizamos esto? Cuando tenemos terrenos de poca resistencia, terrenos poco homogéneos, terrenos que hayan sido rellenados y no hayan sido asentados, terrenos donde haya circulado con anterioridad una gran corriente de agua y se haya tenido que poner encima piedra. Este tipo de terreno no soporta grandes cargas. No soporta estructuras especialmente grandes. ¿Y dónde lo utilizamos mucho? En bodegas. Si ustedes construyen una casa con una losa de cimentación, lo más probable es que no puedan construirle 2 pisos, porque la losa se va a fracturar. ¿Dónde se fractura? En los bordes donde pongamos nuestros muros. Los vamos a cortar por penetración. Como no queremos que se nos corte, no usamos este tipo de losas. Creo que ya se los conté, pero si no, pues van a escuchar la historia, y si ya las conté, pues se la van a repetir. La última vez que yo hice trabajo de ingeniero residente, renuncié con tal de no construir casas con losa de cimentación. Yo no quería hacerme responsable por lo que fuera a suceder con casas de 4,5 metros por 10, 45 metros cuadrados, que llevaban losa de cimentación de 10 centímetros de profundidad, con Armex del 7 como muro, como columna. El muro iba a ser de concreto en molde monolítico, con escalerilla. No iba a soportar nada de peso eso. Con trabajos iban a soportar el tinaco, y el tinaco iba a estar sobre el baño, única y exclusivamente para aprovechar la menor área del baño, para que resistiera más, como si fueran columnas anchas. Yo vi eso e inmediatamente le dije al patrón: yo no voy a construir esto. No me veo capaz de tener la cara tan dura como para construir esto y sentir que la gente que vive aquí va a estar segura. Le tocó a otro, a mí no. En mi conciencia no va a cargar eso. Sé que se construyó, están las casas todavía ahí trabajando, aquí en Tlajomul, no, en El Salto, cerca de Parques del Castillo. Son casitas mecanizadas horribles, la mayor parte están vacías. Nadie las quiere porque no caben. 45 metros es una mentada. No cabes. Y lo digo yo, que vivo en 60 metros. Este tipo de cimentación, además,
flota en el suelo. Lo que significa que si nosotros tenemos un terreno muy húmedo, podemos tener asentamientos diferenciales. Esta cosa se nos puede inclinar. Por eso es que no soporta grandes pesos, porque las flexiones diferenciales que va a tener pueden llegar a ser excesivas. Sin embargo, insisto, si lo único que necesitan es hacer una construcción rápida, una construcción que no necesita cargar mucho, o incluso si necesita cargar mucho, pero su superestructura no es muy alta. Si vamos a construir una bodega, una losa de cimentación nos va a bastar. Pero no voy a desplantar un edificio de 10 pisos en una losa de cimentación. Definitivamente no se puede. Ni siquiera me atrevo a desplantar 2 pisos. No me atreví a desplantar uno. Depende de para qué vamos a utilizar todas estas cosas. Sin embargo, insisto, estas losas trabajan muy bien porque tienen un espesor constante. Si yo voy a construir una losa de cimentación para una bodega, ponle para un supermercado, ¿qué carga va a tener el supermercado? La superestructura es mínima, unas columnas para sostener la techumbre, que generalmente va a ser de lámina, y van a estar altas. ¿Cuánto va a soportar de peso? Prácticamente nada. ¿Dónde va a estar todo el peso de esa estructura? Repartido a lo largo y ancho de la losa de cimentación. Ahí no tengo problemas. Como la imagen. Vean ustedes nada más qué losa de cimentación tan grande y bonita. Pero ¿qué estoy construyendo ahí? Creo que no se llama. No tiene más. Todo lo que estábamos construyendo ahí no iba a soportar carga de superestructura. Iba a soportar carga de los materiales. Es por ejemplo, una que otra columna de vez en cuando para mantener la estructura, la armadura bien. Por ahí está la armadura. Sí. Entonces, como la mayor parte de la estructura iba a ser de acero, nada más la parte de abajo le íbamos a poner con tabique para evitar que fuera fácil entrar. Y arriba, lámina. Llego arriba, la techumbre, lámina. No me preocupa, lo que me preocupaba era el viento, que no se la fuera a llevar la superestructura que estaba construyendo. Porque una vez que está cerrada, ya no pasa nada. Pro tip, cuando vayan ustedes de día de campo y empiece a soplar el viento, cierren la casa de campaña. Así no se la llevan. Si abren la casa de campaña para que pase el viento, se la llevan. Están literalmente haciendo un paracaídas. Ciérrenla. Bueno. Esto es una losa plana de azotea. La única diferencia es que el esfuerzo, en vez de ir desde arriba hacia abajo, va de abajo hacia arriba. Las fórmulas son exactamente las mismas. Lo único que hacemos es invertir la colocación. Lleva su montón de varilla. Eso sí, lleva un montón de varilla. Por tanto, puede llegar a ser más cara, a pesar de ser una cimentación superficial, y una cimentación más profunda. Porque el acero es muy caro. Pero su gran ventaja es que va a resistir toda la cantidad de carga que le vamos a poner encima. No soporta una superestructura muy grande, pero soporta un montón de carga dentro. También depende para qué la vamos a utilizar. De hecho, llega a haber momentos en que nosotros le hacemos traves a estas losas. Y aquí las podemos observar. Bueno, no las podemos observar muy bien porque está blanco y negro. Pero aquí alcanzan a ver unas, 2, por aquí, 3, 4. Sí se alcanza a ver el entramado, donde nosotros tenemos ya
nuestras traves de piso. Y es simplemente porque sabemos que ahí va a haber todavía más carga. Estamos haciendo en realidad unas zapatitas ahí, porque probablemente ahí vayan a estar los refrigeradores. Los refrigeradores son pesados. Ya. Y cuando nosotros llenamos esto, pues tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Ahí estoy utilizando yo 2 troncos de concreto al mismo tiempo, para ir terminando lo más posible, que quede una sección completa y luego seguir con lo demás. Nótense que aquí en la parte trasera ya está el concreto, ya está listo. Aquí está ya todo listo para que se ponga el concreto. Acá están los otros 2 más poniendo. Aquí simplemente tengo la armadura, todavía se le está haciendo la extensión. Y acá apenas llevo estas varillas guía. Todavía no he puesto lo demás. Lo que significa que íbamos en friega. Y ya. Sin embargo, si nuestro terreno tiene poca capacidad de carga, puede ser mejor utilizar pilotes antes de construir una cimentación que sea de tipo ciclopio o que ponga zapatas de gran tamaño. La losa de cimentación carece de gran capacidad portante. Las zapatas permiten gran capacidad portante, pero las zapatas requieren construcción de superestructura. Esto es, sin embargo, perfectamente posible mezclar los tipos de cimentación, dependiendo de la capacidad de carga del suelo y el tamaño de la superestructura. Ejemplo, una expo, como la Expo Guadalajara o el Palacio de los Deportes, o alguna cosa de esas. ¿Qué vamos a tener al centro? Una losa de cimentación. ¿Qué tenemos en los extremos? Columnas soportadas en grandes zapatas individuales. Se pueden combinar. Y aparte podemos hacer todavía más técnicas para soportar todo. Esto que estamos viendo aquí va a ser un paso a desnivel. Voy a utilizar un montón de técnicas de construcción y ahí se aprecia que estoy poniendo zapatas aisladas para cada uno de mis pies. Pero ahí porque había espacio, porque es así lo abierto. Siempre va a suceder eso. Y cuando eso pase, lo vamos a ver en la siguiente clase porque en esta ya no nos da tiempo. Vamos a trabajar cimentaciones profundas. Tomando en cuenta esto, yo creo que no vamos a alcanzar a ver el jueves el cálculo de la cimentación, lo cual significa que vamos a tener que mezclar los temas. Entonces, el jueves vamos a ver cimentaciones profundas y el próximo lunes vamos a calcular zapatas corridas y zapatas aisladas porque son las más comunes que vamos a emplear. Y vamos a ver algunas cosas de cómo se calcula una memoria de cálculo. Los veo en la siguiente clase.
tablas